continuar, ¿sí? Hablando acerca de las sabanas. La localización de este bioma son en territorios comprendidos, ¿sí? Entre las selvas tropicales y los desiertos cálidos. La temperatura, ¿ya? Media anual va a ser entre 21 grados centígrados y 29 grados centígrados. La estación húmeda cae la práctica totalidad de lluvias o precipitaciones, ¿ya? La cantidad aproximada entre 500 y 1600 milímetros, ¿ya? El clima de una sabana es tropical y seco y tiene una larga estación seca y una estación húmeda después y claramente diferenciadas. Como vemos, por este clima seco, sí, no hay agua. Los suelos de estas zonas tropicales son secos, áridos, con pocos nutrientes, no hay materia orgánica y la vegetación de las plantas está formada, como vemos en la imagen, por plantas herbáceas como las leguminosas y gramíneas, ¿sí? Que cuando las condiciones no son óptimas, estas se quedan en semillas y luego germinan, ¿ya? Ahora, por haber esta abundante vegetación de gramíneas, ¿ya? Hay animales herbívoros que se alimentan de estas herbáceas, ¿ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, las jirafas, ¿sí? Las cebras, las gacelas, los elefantes, ¿ya? Asimismo, como hay estos animales herbívoros, hay los animales carnívoros que se van a alimentar de estos, como los leopardos y los leones. Vamos a ver ahora sí los desiertos cálidos, ¿ya? Entonces, ¿dónde están ubicados estos desiertos? Pues en unos lugares que se conocen como trópicos. El trópico de Capricornio, ¿sí? Y el trópico de Cáncer, donde eh, hay un aire seco que viene de otras latitudes y que hace que las condiciones sean áridas, ¿ya? El clima, ¿sí? Es muy seco y se caracteriza por tener temperaturas medias anuales entre los 20 grados y los 30 grados centígrados, ¿ya? Hay muchos cambios fuertes en la temperatura en el día y en la noche, ¿ya? El día es muy caluroso y en la noche puede llegar a ser frío, incluso llegando a los 0 grados centígrados. Y en verano igualmente las temperaturas pueden superar los 50 grados centígrados. Imagínense ese calor extremo que hace que no haya agua y las tierras sean secas, áridas, son arenas, ¿ya? La vegetación es escasa y la vegetación que se adapta, pues eh, se adapta con características específicas. Aquí podemos tal vez encontrar plantas suculentas que pueden almacenar una gran cantidad de agua para poder sobrevivir a esta deficiencia. Y la fauna o animales que viven en los desiertos igualmente tienen actividad nocturna, ya que son subterráneos y sobre todo en el día. em, También hay animales que tienen cubiertas en el cuerpo para evitar la pérdida de agua, ¿sí? Por ejemplo, que podemos encontrar aquí escorpiones, ¿sí? Em, Estos animales, ¿sí? Subterráneos, ¿sí? Con esta capacidad de adaptación a este
a este bioma. Vamos a continuar hablando, ¿sí? Acerca de los bosques mediterráneos, ¿ya? ¿Dónde están ubicados? Como ya les mencioné, en tierras que rodean al mar Mediterráneo, también en las costas de California, en las costas de Chile y en pequeñas zonas de África y al sur de Australia. El clima es templado con estación seca, con veranos muy calurosos y secos y los inviernos frescos y fríos. Las temperaturas medias anuales se sitúan entre los 18 grados centígrados, ¿ya? Ahora, el suelo, ¿cómo va a ser? El suelo va a ser fácilmente erosionable porque pierden la cubierta vegetal. Y aquí lo que predomina es la vegetación esclerófila, que son los árboles y arbustos, como vemos en la imagen, árboles como los olivos, los cipreses, los pinos, son árboles representativos de estos bosques. Y la fauna, pues, es variada y poco especializada. Podemos encontrar, por ejemplo, las águilas imperiales. Vamos a hablar ahora de los bosques caducifolios, ¿sí? Eh, Estos bosques, como vemos, están ubicados en las zonas templadas del hemisferio norte y se caracterizan por tener veranos frescos con temperaturas medias inferiores a 20 grados centígrados e inviernos moderadamente fríos con temperaturas superiores a los 3 grados centígrados. El clima es templado, húmedo, con precipitaciones regulares durante el año entre 600 y 1500 milímetros y el suelo es fértil, ¿ya? Por la acumulación de materia orgánica que se produce al caer las hojas de los árboles. Y esta es una de las características del bosque caducifolio, ¿sí? Que las hojas de estos árboles se caen, ¿ya? Cuando se caen al suelo, van a descomponerse, ¿sí? Esta materia orgánica y va a hacer que el suelo sea fértil, ¿ya? Entonces, aquí va a haber una gran vegetación, ¿sí? En estos bosques vamos a encontrar árboles como los robles, las hayas y los castaños. Y vamos a encontrar fauna, animales representados por artrópodos y gusanos. Y entre los animales grandes vamos a encontrar el zorro, el lobo, el tejón, ¿ya? El bisonte, el oso pardo, ¿ya? Vamos a continuar hablando de las estepas, ¿sí? ¿Dónde están ubicadas las estepas? Como vemos, en zonas templadas continentales, ¿ya? Se encuentran en todos los continentes a excepción de Australia, ¿ya? Principalmente, como vimos en el mapa, se encontraba en lo que es Estados Unidos y en países asiáticos, ¿sí? Como Mongolia, Siberia, Tíbet y China, ¿ya? Em, Vamos a conocer, ¿sí? Que el clima es seco y frío, ¿ya? Puede alcanzar hasta los 20 grados centígrados de temperatura, ¿sí? En invierno. No posee mucha humedad, ¿sí? En el aire. ¿Por qué? Porque son zonas que se encuentran lejos del océano. Por eso no hay mucha humedad. El clima es seco. Y como vemos aquí, no hay árboles. Casi no hay árboles y lo que más predominan son los prados. Por eso son unas praderas secas.
y frías, ¿ya? Vamos a ver que las plantas que predominan son las gramíneas y igualmente estas dejan sus semillas para que germinen cuando las condiciones climáticas sean adecuadas. Vamos a encontrar que estas zonas de pasto favorecen a que hayan animales herbívoros, ¿sí? Como vemos los bisontes, los caballos, ¿ya? Antílopes, etcétera. Vamos a continuar con hablando acerca de este bioma que es la taiga, ¿sí? Como vemos, la taiga es un dominio bioclimático formado por bosques de árboles coníferas que están ubicadas en las zonas boreales del hemisferio norte, ¿ya? ¿Cómo es el clima? ¿Sí? Es frío y húmedo, con temperaturas inferiores a 15 grados centígrados durante varios meses, ¿ya? Vemos también que tienen un corto verano y eh, durante ese corto verano se puede deshielar una capa superficial del suelo, ¿sí? Y debajo de esta capa eh, de suelo está todo congelado durante el resto del año e impide que el agua se infiltre al subsuelo. Esta capa helada en el suelo recibe el nombre de permafrost. ¿Ya? Entonces vemos en la imagen estos bosques boreales con plantas coníferas como los pinos, las picias, vemos los abetos, ¿ya? Vemos también que aquí su fauna es rica y variada y vamos a encontrar herbívoros, mamíferos, plantas acuáticas, ¿sí? Carnívoros como los osos, los lobos. Y aquí tenemos el bioma de tundra, ¿ya? En la tundra, pues se desarrolla por encima de los 70 grados de latitud norte y está constituida por las llanuras. Aquí vemos que el clima es frío y seco con temperaturas inferiores a los 0 grados centígrados. Como son un lugar ubicado en el extremo del planeta, los rayos solares caen de forma oblicua y calienta muy poco la superficie terrestre. Aquí la vegetación está representada, como vemos, por musgos, líquenes y algunos sauces. Aquí vemos animales que se adaptan a esta vida, pueden ser los roedores, los lemmings, los renos, ya que migran entre este bioma, tundra y taiga, ¿ya? También vemos animales que están cubiertos de pelajes o de capas gruesas de grasa para poder tener una reserva energética para este frío, como los osos polares, los pingüinos, ¿ya? Ahora vamos a conocer acerca de la biodiversidad en nuestro país, en el Ecuador. Nosotros somos un país lleno de esta riqueza eh, de biología, tanto animal como vegetal, de estos seres vivos, de estas especies. Para esto es importante conocer que los seres vivos se clasifican en 5 reinos. El reino Monera, que se encuentran las bacterias y usualmente, bueno, están formadas por una célula procariota y son unicelulares, una sola célula. Y recuerden, procariota pues no poseen un núcleo, una membrana nuclear definida. Y el reino de los prototistas, que son células eucariotas y pueden ser unicelulares o pluricelulares con escasa especialización. Vemos también el reino de los hongos, ¿sí? Que están formados por células
eucariotas que pueden ser unicelulares o pluricelulares con escasa especialización, y el reino de las plantas y animales que son células eucariotas pluricelulares. Ya vemos aquí la gran diversidad de nuestro planeta es por la diferencia de climas que hay en las regiones que tenemos, la región insular de Galápagos, la costa del Pacífico, la zona de los Andes o interandina y la zona de la Amazonía u Oriente. Vemos aquí la fauna, sí, estos son datos que nos da el Ministerio de Ambiente, que en el Ecuador hay 1.252 especies de vertebrados que están bajo amenaza. ¿Ya? De estos vertebrados, 217 eh, especies son mamíferos, 238 especies son aves, 276 especies son reptiles y 521 especies son anfibios. En cuanto a la flora en nuestro país, vamos a encontrar plantas vasculares o plantas con flor y tenemos 17.058 especies, y las orquídeas en nuestro país pertenecen a 4 de las 5 subfamilias de escala mundial. Entonces, hay 4.032 especies conocidas hasta el momento y se han clasificado 1.714 especies endémicas. ¿Ya? La zona más biodiversa del país es la región interandina. Vamos a ver, aquí tenemos un video. Vamos a escuchar a la acerca de la biodiversidad en nuestro país. Nuestro hogar, el planeta Tierra, alberga una extraordinaria variedad de formas de vida. Toda clase de animales, plantas, microorganismos y hongos coexisten dando forma a una gran diversidad de ecosistemas. A esta amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra, sus diferencias genéticas e interacciones en su entorno, se lo conoce como biodiversidad. El valor esencial de la biodiversidad reside en que es el resultado de un proceso evolutivo que inició hace más de 3.000 millones de años, por lo que tiene el inalienable derecho de continuar su existencia. Nosotros, los seres humanos, como producto y parte de esta diversidad, dependemos de su bienestar y equilibrio para nuestra propia supervivencia. Es nuestro deber velar por protegerla y respetarla. Debido a una múltiple combinación de factores, como la ubicación geográfica en el centro del planeta, la presencia de la cordillera de los Andes y la influencia tanto de la cuenca amazónica como de las corrientes marinas del Océano Pacífico, nuestro país se ha configurado como el escenario perfecto para la concentración de la vida. Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del mundo, es decir, de los más ricos en biodiversidad y endemismo. Con una extensión de tan solo el 0.1% del total de la superficie terrestre, alberga la mayor cantidad de animales y plantas por kilómetro cuadrado que el resto de países del planeta. En Ecuador existen 91 tipos de ecosistemas terrestres y 24 marinos, los que acogen a 18.198 especies de plantas vasculares, que representan el 5.7% de todas las plantas del planeta. 4.300 especies de orquídeas, de las cuales el 40% son únicas de Ecuador. 1.300 especies de helechos. 4.858 especies de vertebrados, que representan el 8.1% del total del planeta. 558 especies de anfibios, 450 especies de reptiles, 424 especies de mamíferos, 1.642 especies de aves, 833 especies de peces marinos, 951 especies de peces de agua dulce y más de 100.000 especies de artrópodos, de los cuales 4.000 son mariposas, que convierte al Ecuador, junto con Colombia y Perú, en el país más diverso en mariposas del mundo. En Ecuador,
han sido declaradas 6 reservas de la biosfera: Galápagos, Yasuní, Sumaco, Podocarpus el cóndor, Macizo el Cajas y Bosque Seco. Además, en 1988 se identificaron 10 zonas de alta prioridad para la conservación mundial, denominadas Hot Spots. El Ecuador se encuentra ubicado en 2 de ellas: Tumbes, Chocó, Magdalena y Andes tropicales. ¿Cuánto conocemos sobre nuestra biodiversidad? ¿Cuál es la reserva de bienes provenientes de los ecosistemas? ¿Cuál es el aporte de la biodiversidad para alcanzar el buen vivir? ¿Cuáles son las presiones y retos fundamentales para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad? Las respuestas a estas interrogantes han sido integradas en la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Ecuador ha consagrado en su Constitución los derechos de la naturaleza, donde la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas se incorporan como activos bioculturales esenciales en la construcción de un modelo sostenible de desarrollo, en el que prime el bienestar del ser humano y su derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantiza la supervivencia de todos los seres que lo habitan. De observar nosotros, eh, nos explicaron más acerca de las razones por qué Ecuador es un país muy biodiverso, ¿ya? Por el tipo de bioma que existe, ¿sí? Lo que influye, las corrientes oceánicas, las cuencas, ¿sí? Amazónicas, las cordilleras, y vemos que todas estas son unas zonas protegidas, ¿ya? Por eso vemos también nosotros la importancia que tiene la biodiversidad y vemos aquí, por ejemplo, la importancia social, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante toda esta biodiversidad aquí? Porque nosotros ocupamos esto para nuestro beneficio, nosotros ocupamos las tierras para los cultivos, para criar los animales, ¿ya? Entonces es importante para que haya una productividad, pero esta productividad tiene que ser amigable y sostenible con el medio ambiente. Hay que proteger las aguas de las cuencas hidrográficas y evitar la erosión de los suelos y controlar las plagas, pero sin contaminar la tierra y el agua. La importancia económica, igualmente, hay numerosos estudios de investigación acerca de la productividad primaria que va de mano con la biodiversidad, ¿ya? Y cómo el buen uso de los recursos nos brinda un mejor disfrute de los recursos naturales. Vemos, ¿sí? Que si hacemos reducción de riesgos, esto es muy beneficioso para la ecología, para nuestra salud y la importancia ambiental, ¿sí? Pues sabemos que el CO2 que está en la atmósfera es purificado por las plantas que nos ayudan a tener el aire puro, ¿sí? Igualmente, la importancia en controlar la erosión de los suelos, ¿ya? Y la regulación hídrica y para potenciar el turismo a nivel mundial. Vamos a hablar acerca de los recursos naturales. Tenemos 3 clasificaciones. Los recursos renovables, que son aquellos recursos que se explotan a una velocidad más lenta que la de su formación. Los recursos potencialmente renovables, que son recursos renovables siempre y cuando haya una buena gestión, una explotación y no se sobrepase la cantidad de regeneración.
Y los recursos no renovables son aquellos recursos que se explotan a un ritmo superior que al de su formación. Por ejemplo, los recursos renovables, ¿sí? Podríamos decir que son ilimitados. Por ejemplo, la energía producida por el sol, energía solar, la energía producida por el viento, que es la energía eólica, la energía hidroeléctrica, ¿ya? La energía mareomotriz producida por las olas del mar y la energía geotérmica. Ahora, como recursos potencialmente renovables, ya que esos nosotros tenemos que gestionar para que eh, su explotación no sea excesiva y eso se pueda regenerar. ¿A qué recursos nos referimos? Por ejemplo, a los recursos hídricos del agua, los recursos biológicos, los recursos del suelo, la energía de la biomasa y los recursos paisajísticos. Dentro de los recursos no renovables, sí, vamos a encontrar los combustibles fósiles. Dentro de estos combustibles tenemos el petróleo, el gas natural, el carbón y los minerales, sí, radiactivos, igualmente minerales metálicos y no metálicos. Vamos a hablar acerca del impacto ambiental, ¿ya? Entonces, la contaminación es la alteración de las propiedades físicas del aire, del agua, del suelo, de los alimentos, etcétera. Entonces, tenemos dos tipos de contaminantes, los contaminantes degradables y los contaminantes no degradables. Los contaminantes degradables son aquellos que se degradan por procesos naturales, tanto físicos como químicos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en la imagen vemos las cáscaras de frutas o vegetales, ¿sí? Que se van a someter a procesos biológicos de descomposición y se van a degradar esta materia orgánica. Entonces, vemos también, por ejemplo, que hay otros contaminantes no degradables, como son los plásticos, porque pueden tardar miles, cientos de años en degradarse y igual quedarán microplásticos que harán daño a la tierra y también a los seres vivos. Entonces, vamos a conocer que todo estos recursos, ¿ya? Naturales, vimos que son renovables, no renovables y debemos tratar con consideración, con conciencia ambiental para evitar impactos ambientales, ¿sí? Como puede ser la contaminación del aire, ¿sí? Vemos que ahora el aire se contamina por la emisión, ¿sí? De CO2 por parte de procesos industriales, por los automotores, por la extracción del petróleo, por la quema de los combustibles fósiles. Y esto produce un aumento de la temperatura, produce el calentamiento global y aumenta el efecto invernadero. Todo esto produce una alteración del clima y como ya conocemos, si hay una alteración del clima va a afectar a los diferentes biomas en nuestro planeta, por lo tanto va a afectarse su vegetación y su fauna, ¿ya? Entonces, estos impactos afectarían también eh, a, a, a todo, como vemos, a la morfología del suelo, del terreno, ¿ya? Va a producirse también la contaminación del suelo. La contaminación del suelo por el uso de, de sustancias tóxicas como los pesticidas que se utilizan para la eliminación de plagas de los cultivos. Todo esto hace que el suelo erosione y pierda sus nutrientes, por lo tanto, sea menos fértil y llegue a la desertificación por la sobreexplotación
de estos suelos de cultivo, ¿ya? Igualmente se puede hacer una compactación en la superficie del suelo y alterar esta cubierta vegetal. Igualmente, vemos que pueden haber impactos en el agua, ¿sí? Que el agua se contamina con sustancias tóxicas, residuos de fábricas, aguas contaminadas procedentes de la actividad agrícola, ¿ya? De, de la explotación minera. Todo esto contamina el agua y altera los caudales, ¿ya? Vemos que hay muchos impactos en ambientales, por lo que tenemos que tomar conciencia en cuidar más nuestro planeta con lo que es tomar medidas preventivas, ya que en sí las medidas correctoras no pueden ser suficientes y podrían agravar el daño del impacto ambiental. Bueno, concluimos hasta aquí, estimados alumnos, y nuestras clases de biología. Muchas gracias por su atención.